Empezamos. Shabbat Listo, Shalom. Nacho, ya, yo estoy listo. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta hora, esta transmisión por medio de esta vía de Ustream. Para todos ustedes, hermanos que están en la diáspora, a todo el pueblo de Israel en la diáspora. Bendiciones de nuestro Padre bendito, al cual pues clamamos en este día por todos y cada uno de nuestros hermanos, por todas sus dificultades, por todos por todo cuanto estén pasando, por toda aflicción, que a cada uno el Eterno les conceda shalom, que cada uno el Eterno les ayude, los conforte, sane dolencias, que sea el Eterno mismo el que nos santifique. Y en este día estamos precisamente guardando uno de esos mandamientos a los cuales hacemos reverencia porque Él instituyó este día para eso, el día de Shabbat. Bien, hermano, el día de hoy vamos a seguir con la parte número 2 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y para ello, pues contamos con la compañía de nuestro hermano Alejandro Espina, que también, pues, se va a dirigir a cada uno de ustedes para enviar bendiciones y saludos. Adelante, Alejandro. Bueno, bendito sea nuestro amado Elohim, Yahweh del universo, que nos permite cada vez más estar reunidos en uno solo, en un solo cuerpo, como uno solo nos ve a todos nosotros. Cada vez que Chabá nos reunimos para engrandecer su nombre y para aprender de su bendita palabra. Yo saludo a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Sé que nos están escuchando también en Colombia en este momento y también acá en los Estados Unidos. Un tema bien interesante, estamos viendo el Apocalipsis, pero lo estamos viendo de una manera real. Y eso es lo que el Eterno busca en este tiempo, que su verdad sea manifestada, pero de una manera verdadera, no con fábulas ni con fantasías. Pues saludos muy especialmente también a los hermanos de la congregación. Y bueno, interesante, comenta adelante Marcelo Espinosa estará también con nosotros, que según lo que me comentabas al principio, pues yo pienso que adelante más. Bien, entonces vayamos ya, como estamos en esta segunda parte, la semana pasada estuvimos leyendo y analizando hasta el versículo número 9 de este primer capítulo de Apocalipsis. Estamos en el primer capítulo, pero se nos llevó en 8 versos todo un estudio la semana pasada. Entonces vayamos a Apocalipsis 1 a partir del versículo número 9. Y nos vamos a encontrar con temas bastante maravillosos, hermano, que pues es necesario que lo analicemos en este día. Dice en Apocalipsis 1:9, yo, Johanán, o Juan, vuestro hermano y partícipe en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia de Yeshua. Estuve en la isla de Pasmos por causa de la Torá de Yahweh y de la solemne declaración que ha dado sobre Yeshua. Vamos a detenernos ahí en este versículo número 9 porque quiero que hagamos un análisis profundo de lo que dice Juan en estos cuatro, digamos en este versículo. Es un solo versículo, pero nos va a traer una gran enseñanza. Primero, podemos notar que entre todos los escritos del llamado Nuevo Testamento, en cuanto a lo que dice cada uno de los libros, no podríamos determinar quién escribió cada libro, excepto aquellos en los cuales el autor se nombra como el que da testimonio en aquel sefer, en aquel escrito. Pero no podemos, por ejemplo, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decir que cada uno lo escribió porque el libro da referencia o narra que ese fue el autor. En ninguno de los cuatro evangelios dice quién los narra. El nombre los lleva por testimonio de historiadores muy antiguos que dicen quién escribió cada carta, y es por eso que la iglesia católica, que fue la que recopiló este libro, digamos, estas cartas, y los hizo un compendio,
ellos fueron quienes dijeron por testimonio quién escribía y le pusieron título a cada uno de los libros. No así, por ejemplo, Santiago, Pedro y Juan, que en estas cartas dice que ellos la escribieron. O Pablo, cuando se dirige, por ejemplo, a los romanos. De esta manera nosotros podemos determinar que es necesario también la historia, hermanos. Si no fuera por la historia de aquellos que fueron testigos de lo que pasó, no sabríamos quién escribió los libros, ni se le hubiera puesto el título a cada uno de los libros. Entonces hay personas que dicen, no, si no está en la Biblia, entonces yo no lo acepto. Y eso realmente es un concepto errado. Es un concepto, por ejemplo, que salió de la boca de Martín Lutero en el siglo XIV, cuando hizo las reformas. Martín Lutero decía, lo que no está en la Biblia no es de Dios. ¿Por qué decía esto Martín Lutero? Porque él estaba precisamente haciendo en ese momento reformas, él estaba siendo protestante de la doctrina católica. Entonces, en ese sentido, era necesario decir lo que él decía, ¿verdad? Pero a través de los tiempos esto se ha convertido pues en dogma de muchos religiosos. Lo que no está en la Biblia no es de Dios. Pues no podríamos nosotros en esa circunstancia dirigirnos en nuestro pensamiento, en nuestro estudio, porque si no, nosotros no podríamos asegurar que los 4 evangelios fue escrito por Marcos, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eso no es lo que dicen en ninguno de ellos. Como les decía, es por causa de los historiadores que sabemos que ellos lo escribieron. Bien, entonces es importante todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir del formato en el que nos pusieron las religiones. Nosotros debemos ser conceptuales. Nosotros debemos ser lógicos, ¿verdad? Nosotros debemos ser analíticos, investigadores. Así es como debemos estudiar la Escritura. No nos vamos a regir a un formato dogmático, sino a nuestro criterio y a recabar toda la información que existe, y entonces nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que es real comparándolo con la Escritura. Bien, entonces vamos a reiniciar este versículo número 9. Dice, yo Johanán o yo Juan. Entonces él sí está demostrando que es él el que está escribiendo. Vuestro hermano y partícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Yeshua. Estuve en la isla de Pasmos. La Reina Valera dice, allá los hermanos están leyendo la Reina Valera, que tengo otro texto por si lo necesitan. La Reina Valera dice que está en Pasmos a causa de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que esta forma o esta interpretación de los traductores alejan la verdad de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era la verdad, hermanos? Porque al decir que Juan estaba en Pasmos por la palabra de Dios, se puede hacer una idea muy general de lo que la gente cree que es la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos a la realidad de lo que estaba viviendo Juan, o de la que vivieron todos los apóstoles, según Hechos de los Apóstoles, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos predicaban la Torá, la ley de Moisés. Eso era lo que predicaban. Predicaban la Torá o la ley de Moisés conforme la enseñó Yeshua, con la interpretación real y verdadera de Yeshua. Entonces no es lo mismo decir acá o traducir en este versículo que Juan estaba prisionero, porque estaba en la isla de Pasmos prisionero. Había sido llevado al exilio por un emperador romano. Y previo a esto, según los historiadores del primer siglo, él había sido puesto en una paila con aceite hirviendo porque fue sentenciado a muerte. Pero él no murió, cumpliéndose así lo que dijo Yeshua cuando le dijo a Pedro que él, Juan, iba a ser el último, el que iba a quedar con vida para que dé testimonio de todo lo que se le iba a mostrar. Hay referencias también que le hicieron tomar veneno, pero ese veneno no le causó la muerte, porque lo protegió el Eterno. Y esos son hechos históricos irrefutables, hermano. Entonces, como ven, él estaba en la isla de Pasmos, estaba prisionero, estaba sentenciado. Como no murió, lo alejaron de la civilización. Lo pusieron en Pasmos, que era una isla desértica.
donde no había nadie, lo dejaron ahí y las personas que lo llevaron se fueron y él quedó solo con las bestias que vivían en esa isla. No había otro ser humano, él era el único. Estaba solo con la compañía de nuestro Padre bendito, que fue el que lo sostuvo en esa isla. Entonces eso es importante que lo sepamos, hermano. Porque si no conocemos estos hechos, nosotros pensamos que todo es fantasía en la Escritura. Pero hay hechos reales que nunca nos han dado a conocer. ¿Por qué? Porque nos quieren mantener en un dogma religioso. Entonces eso es importante que conozcamos. Entonces, vayamos a la parte histórica, que es importante para saber qué cosa ocurrió. Por ejemplo, el título del estudio de hoy es ¿por qué Juan narra en el Evangelio de Juan que el Verbo se hizo carne? Y esto tiene, hermanos, una explicación. Tiene una explicación el por qué Juan, en el Evangelio, que lo escribió al ocaso de su vida, cuando él era anciano, porque cuando él fue llevado a Patmos, fue en el año 91. Entonces, si contamos que en el 33 murió Yeshua, y a él lo llevaron a partir de entre el 91 y el 97, significa que habían pasado más de 50 años cuando él fue llevado hasta la isla de Patmos. Y si él era joven cuando murió Yeshua, significa que él estaba aproximadamente en los 80 años de edad o algo más. Entonces él era ya casi el ocaso de su vida cuando él estuvo en la isla de Patmos. Entonces, en todo este tiempo, en 50 años, o más de 50 años, él dice que fue prisionero a la isla de Patmos. ¿Por qué, hermanos? Porque predicaba la Torá. Lo perseguían porque él predicaba la Torá. Por eso lo persiguieron y lo sentenciaron a muerte. ¿Quién fue? Un emperador del Imperio Romano llamado Tertuliano. Bien, vamos a seguir la historia. Vayamos ahora a leer, hermanos, que es importantísimo esta parte. Adelante, Alejandro. Porque predicaba la Torá y porque predicaba a Yeshua. Sí, correcto, correcto. Es uno de los motivos más fuertes por los cuales a ellos los perseguían, precisamente por causa del Mesías. O sea, y ya que tú vas a hablar de lo que él dijo del Verbo, pues pienso que ese paréntesis es importante, ¿no? O sea, por causa del Mesías, era que también eran ellos perseguidos de una manera impresionante. Sí, sí, correctísimo. Correcto, Alejandro, esa puntuación que pues no la había hecho y es súper importante, porque fíjense ustedes que habían varias doctrinas. Si nosotros nos vamos al evento, vamos a transportarnos en este momento al evento. Hace 2000 años. ¿Qué ocurría hace 2000 años, hermano? El mundo estaba plagado de filosofía. El mundo era adorador de imágenes. De hecho, la Iglesia Católica aparece en el siglo III por orden de Constantino. ¿Por qué? Porque el mundo vivía colapsado en guerras a causa de las creencias religiosas. Y Constantino vio como una forma de calmar o de dar paz a su imperio, o aparte de su imperio, era precisamente calmando las guerras a través de imponer una sola fe, que era el cristianismo católico. Por eso se creó la Iglesia Católica. Fue una habilidad de un gobernante para traer paz a la región. ¿Para qué? Para que ya no existan divergencias, sino que fomentar una sola fe. ¿Qué fue lo que hicieron? Comprimieron todas las creencias en un solo dogma. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Como el resto de las naciones, fuera de los israelitas que habían creído en Yeshua y de los goim, o de los extranjeros que ya habían creído en la Torá y en Yeshua, el resto de las personas adoraban imágenes, vivían en filosofías, le daban rienda suelta al placer de la carne. Entonces se unificó una sola creencia, una sola fe, la Iglesia Católica como institución religiosa, y para que los que adoraban imágenes no, digamos, se alteren, para que ellos no se rebelen, entonces unificaron esas devociones a las imágenes, y la Iglesia Católica permitió que se siga dando imágenes. Lo que hicieron fue cambiarle los nombres según los adoradores de esas imágenes. Por ejemplo, sabemos que María no es otra cosa que Seminamis,
que era la esposa de Nimrod, que fue visto como Dios por los caldeos, y su esposa Seminamis, que tuvo un hijo al cual le llamaron Tamuz, y pasó a ser el dios de todo el imperio babilónico. Tamuz, un dios que hasta el día de hoy lo adoran todos los adoradores satánicos, y esa era María, la imagen de una mujer que había dado a luz a un niño, es decir, la diosa de la fertilidad. Y en cada región tenía un nombre diferente, ¿no es cierto? Sabemos de Diana, de los griegos, sabemos de Artemisa, sabemos, bueno, y de otras diosas, por ejemplo, la diosa egipcia, y otras diosas en otras regiones. Y así, hermanos, vino la adoración. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Que Juan siempre estaba en contra de todos aquellos que estaban enseñando ese tipo de filosofías y dogmas religiosos. Entre ellos aparece un personaje que nunca hemos hablado, hermano, porque de eso se trata, de seguir investigando y de seguir encontrando. Y fíjense que aparece en escena. Nosotros nos hemos transportado al tiempo, estamos en esa región, estamos en la región de Asia Menor, de Grecia, de Roma, de la isla de Pasmos, que está a 180 kilómetros de Jerusalén, en el Mediterráneo, entre Asia Menor y pues la región de Grecia. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo que la gente no sabe qué adorar. La gente, cada grupo está adorando lo que cree, lo que sus antepasados le decían. Y está creciendo grandemente la fe en la Torá del Dios de Israel y en su Mesías. Pero también la filosofía entra a estas sectas religiosas y comienza a mezclar el helenismo o la filosofía con la religión, con la creencia en el Dios de Israel y en su Mesías, y se forman otras sectas y se forman otras vertientes religiosas que la Iglesia Católica la aglutinó en el siglo III y formaron los cánon católicos. Formaron, para que no se desagrupe, formaron diferentes pensamientos filosóficos, lo adherieron a la religión católica, y ahí nosotros encontramos hoy las múltiples festividades católicas, como la fiesta de, por ejemplo, de la Semana Santa, la fiesta de la Navidad, que no es otra cosa que San Saturnal Romano, la fiesta de San Valentín, que no es otra cosa, hermano, que una fiesta satánica pagana, totalmente cruel. Y así toda la fiesta que celebra, la fiesta de los santos, de todos los santos que celebra la Iglesia Católica, y la fiesta de los difuntos. Todo eso, hermanos, son fiestas de adoraciones satánicas de otras creencias que las asimilaron al cristianismo católico. Por eso es que suceden muchas cosas en el mundo y no nos explicamos por qué. Es la ira del Eterno contra todas estas vertientes religiosas. Entonces, por eso es que a Juan lo persiguieron, porque fue el último de los apóstoles que quedó vivo y que seguía insistiendo en que había que creer en un solo Elohim, un solo Dios, y en su Hijo, que era el único Mesías, y en la verdad que él dijo. Entonces, bien, aparece en escena, hermanos, nada más y nada menos que un hombre, del cual habla Policarpio de Esmirna, Irineo, el mismo Tertuliano, Justino, el mártir, también habla de él. Y este hombre es Cerinto. Capaz nunca hemos escuchado ese nombre, ¿verdad? Bueno, se habla muchas cosas de Cerinto, pero hay algo que hablan los testigos del primer siglo. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna fue pues el maestro de Irineo. Policarpo fue posiblemente discípulo de Juan, posiblemente discípulo de Papías. Papías anduvo con Juan. Y ellos dicen que este Cerinto era un hombre que practicaba la Torá y enseñaba la Torá, la ley de Moisés. Pero que este hombre también creía en el gnosticismo, practicaba el gnosticismo. Él practicaba la ley,
pero su creencia estaba mezclada en que el Génesis o la creación fue hecha por ángeles que vivían en contra de Dios. Ahí aparecen en escena los ángeles caídos. Esta creencia, esta filosofía es mucho más antigua que este hombre, que Cerinto, porque sabemos que esta es una creencia que data de 4000 años antes de esa época, o más tal vez, porque aparece en los documentos o en los vestigios arqueológicos de una de las civilizaciones más antiguas, ¿verdad? Antes de los caldeos inclusive. Entonces, esa civilización antigua habla que el mundo fue creado por seres que bajaron de las estrellas. Entonces, como sabemos, esa filosofía se regó por el mundo también, porque los filósofos griegos, los filósofos egipcios, los caldeos, los mesopotámicos también la estaban, digamos, cultivando ese tipo de creencias. Entonces, tenemos a un hombre, Cerinto. Cerinto practicaba Torá, enseñaba Torá, creía en el Mesías, pero decía que el Mesías no era divino. El Mesías para él no era divino, era un hombre común, hijo de María y José, de Joseph y Miriam, nada más. Entonces, y de él sale una secta muy famosa en esa época que tuvo un gran nombre, de donde también tomó la Iglesia Católica para dictar muchos cánones religiosos. Digamos, pues introdujeron esa doctrina también en la Iglesia Católica Evangélica, Iglesia Cristiana Católica, con relación a sus creencias que eran del gnosticismo. Pero este hombre dejó un gran legado con sus enseñanzas y aparece luego de él, aproximadamente un siglo después, aparece una secta que estuvo, pues como les digo, una gran afluencia de personas, de seguidores, tanto que se formó una corriente cristiana en esta tendencia. Esta secta se llamaba ebionistas. Los ebionistas provienen de un discípulo, esto no es a ciencia cierta, sabemos por los escritos antiguos que había una secta llamada ebionista, pero que no precisan si su nombre se da origen por la existencia de alguno de sus maestros. En este caso podría ser de alguien llamado Ebión, que pues viene de una palabra, Ebión es en griego, y viene de una palabra hebrea. Realmente tomaron la palabra hebrea, Ebión, y le dieron una pronunciación algo parecido al griego. Y fíjense que Ebión en hebreo significa pobre o desposeído. Entonces, los historiadores muy antiguos no saben precisar si fue el nombre de una persona que fue discípulo de este Cerintio, o que se trataba de una agrupación que se levantó, que se pusieron como nombre los pobres, en hebreo, Ebión. Entonces se llamó los ebionistas, esta secta que guardaba la Torá, la ley de Moisés, creía en el Mesías, pero tenían mezclado el gnosticismo, la cábala, hermano. Entonces fíjense desde dónde empieza ya las divergencias en lo que realmente enseñó el Mesías y sus discípulos. Cuando nace el ebionismo, ya había muerto Juan. Pero regresemos, antes de hablar de este ebionismo, regresemos otra vez a Cerinto. Porque Cerinto, según los historiadores, caminó el mismo tiempo con Juan. Y eran enemigos, a pesar que Cerinto practicaba la Torá. ¿Por qué eran enemigos? Adelante, Alejandro.
También es importante notar, no se te escape el detalle. Bueno, ya hablaste de la parte, bueno, del personaje este que negaba la divinidad de Jesús Mesías, pero Cerinto, también Cerinto se llama. también de lo que dijo Juan respecto al verbo, que ahí también estaría la respuesta pues para todos nosotros los que seguimos las Mesías y si creemos que él era totalmente divino, ¿no? Entonces, Sí, no hay que sacar ese pedacito que es bien importante también dejarlo bien claro. sí, correcto, Alejandro, a eso iba. Entonces, les iba a decir, este Cerinto caminó en el mismo tiempo de Juan. Y Cerinto enseñaba por todas partes, y esta era la contraparte con Juan, la gran pelea que era muy conocida, incluso llegó a oídos del emperador, que Juan decía que Yeshua era divino. Entonces imagínense que según la filosofía romana y griega, sus dioses también eran divinos. Entonces por eso odiaban a Juan, porque Juan decía que Yeshua, el Mesías, era divino. Pero Cerinto decía que no, que Juan estaba equivocado. Él decía que el Mesías, que Yeshua, era un hombre común y corriente. Es por eso, hermanos, que cuenta Irineo que Tertuliano, por ejemplo, Tertuliano es luego de ellos, Tertuliano escribe una obra literaria en la cual dice que Yeshua no puede ser divino por cuanto él es el hijo del hombre. Y todos los historiadores que traen esta obra, la obra de Tertuliano, dicen que Tertuliano pertenecía a la secta de los ebionistas, de los que negaban a Yeshua como divino. Entonces por eso es que Tertuliano es uno de los promotores de esta doctrina, de que Yeshua no era divino. ¿Por qué? Porque él perteneció a esta secta de los ebionistas que vienen de la creencia de este personaje, de Cerintio. Ahora bien, cuenta también los historiadores que en alguna ocasión se encontró Cerinto con Juan y que Juan había dicho que había que salir de ese lugar rápidamente porque ahí estaba el enemigo de la verdad, es decir, Cerinto. Cerinto estaba en el mismo lugar que yo, Juan, y él le dijo a sus discípulos, salgamos pronto de este lugar, porque es posible que el edificio se caiga porque aquí está el enemigo de la verdad. Entonces, como vemos, por esas historias, sabemos hoy, a ciencia cierta, hermanos, o presumimos, pero con un gran porcentaje de certeza, que Juan escribe en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, era para demostrar la divinidad de Yeshua y para contradecir a la mala enseñanza que estaba dando este personaje Cerinto en el primer siglo. Entonces, como ven, todo tiene una explicación. Ahora sí entendemos por qué Juan es el único de los escritores de los evangelios que habla de la divinidad de Yeshua de esta manera. El verbo se hizo carne, ¿verdad? Al principio era el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Entonces él está afirmando que es Yeshua, es divino cuando dice, y el verbo era Elohim. Y dice que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Ahí es donde Juan da a conocer a todas las congregaciones mesiánicas la divinidad de Yeshua para contrarrestar aquella enseñanza de Cerintio, hermanos. Entonces yo creo que esto era muy importante que lo sepamos. Adelante, Alejandro. Me parece también es algo muy importante anotar la actitud que toma Juan, ¿no? La actitud que toma, bueno, Yohanan, sabemos que Juan, la actitud que toma Juan y les dice a los otros discípulos, salgamos de acá porque entre nosotros está el enemigo de la verdad. ¿Cuál es el enemigo de la verdad? El que negaba que Yeshua venía del Eterno, el que negaba que Yeshua era indiscutiblemente totalmente divino. Entonces, eso para nosotros hoy en día es exactamente lo mismo. Todo aquel que niega exactamente esa gran verdad, pues es enemigo de la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que alejarnos de ese tipo de personas y de ese tipo de grupos que están proclamando eso, porque hoy en día hay muchos grupos, aún mesiánicos,
que están proclamando eso, que el Mesías es totalmente hombre y que no es divino. Entonces, qué buen apunte el que hace Juan, y cada vez que analizamos, porque pues como siempre lo hemos dicho, ese es un momento de la historia donde solamente se vivió eso y es narrado para nosotros no estábamos ahí, pero eso sí es el ejemplo para nosotros a seguir, del celo de la verdad, del celo de la verdad del Eterno, porque al Eterno le gusta que seamos celosos de lo de él. Adelante, hermano. Sí, hermano, y esto fíjense que es de gran importancia porque a nosotros nos ayuda a aclarar muchas cosas, ¿verdad? Porque este tema de la divinidad ha tenido mucha polémica. Que si Yeshua, al que el cristianismo le llama Jesús, es divino o no es divino, es Dios o no es Dios, ¿cierto? Pero Juan se estimula o tiene como motivación ir a escribir y a dejar en claro que Yeshua es el verbo o es la palabra o es la manifestación de Dios, la manifestación de Yahweh, la manifestación del Elohim de Israel. Y lo deja claro porque tenía esa necesidad, porque había quien estaba dando una enseñanza totalmente diferente con relación a esto, y fíjese que eso ha trascendido hasta hoy en día en las mismas comunidades mesiánicas, como dice Alejandro. Y queda como evidencia que Irineo habla respecto de esto. ¿Por qué? Porque Irineo tenía los escritos de Policarpo de Esmirna, que pues fue discípulo de Papías, ¿verdad? Entonces eso es importante que nosotros lo sepamos. El mismo Justino habla en una obra literaria que se llamó Diálogo con Trifón, habla de que Juan, el que estuvo en Pasmos, era el apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Entonces esto nos deja muy en claro que el que escribe el Apocalipsis es uno de los discípulos que caminó con Yeshua. Entonces bien, ya sabemos, hermanos. ¿Cuál es el nombre del que escribió? Cerinto. Cerinto, que escribió el Apocalipsis. No, el que escribió el Apocalipsis es Juan. Juan. Pero en esa época había un contradictor de la divinidad de Yeshua que se llamaba Cerinto, y este Cerinto era el que enseñaba la Torá, pero enseñaba también la Cábala, el gnosticismo. Era gnóstico y enseñaba, digamos, él creía, por ejemplo, que sí iba a haber el reino milenial. Él decía y enseñaba que sí iba a haber el reino milenial, pero que Yeshua no era divino y que la creación del mundo fue hecha por los ángeles caídos. Eso es lo que él enseñaba. Entonces, bien, los que han estudiado la historia, por ejemplo, conocen a Tertuliano, han leído a Tertuliano. Tertuliano es el primer escritor antiguo, muy antiguo, recordemos que Tertuliano es de los primeros siglos, que habla de Ebión o del ebionismo, porque Tertuliano pertenecía a esa secta. Esa secta de los ebionistas fue la que dio muerte a Jacobo. Jacobo, uno de los discípulos, murió por mano de ellos porque eran enemigos, eran contrarios, porque Jacobo enseñaba a guardar la Torá, a no creer en las filosofías, en el helenismo, y a demostrar que Yeshua era divino. Entonces por eso se declaraban enemigos religiosos. Y como sabemos que eran agresivos, entonces apedrearon a Jacobo. Lo ataron de un poste y lo mataron, dice, en las afueras o en la parte externa de una de sus congregaciones. Jacobo, el mismo de la familia de Isaac. No, este Jacobo era uno de los discípulos de Yeshua. Realmente el nombre era Jacobo, pero se lo conoce como Santiago, el que escribe la carta de Santiago, que está antes de Apocalipsis. Bien, ya vimos lo que era Cerinto, ya vimos lo que era una secta religiosa que tomó gran fuerza, mire, y de la que no se habla, de la que nunca hemos escuchado.
pero que tomó gran fuerza, que pervirtió el camino, que influenció inclusive a muchos de lo que hoy se lo conoce como los padres de la Iglesia Católica. Entre ellos Tertuliano, entre ellos Justino, padres de la Iglesia Católica, pero fueron influenciados precisamente por estas enseñanzas totalmente contrarias a la verdad, aunque practicaban Torá. Era lo mismo que pasaba con los fariseos, que practicaban Torá, pero una Torá que estaba contaminada, que no era de acuerdo a la verdad. Porque eso es la importancia de la venida de Yeshua, hermano. La importancia de los apóstoles, la importancia antes de los de los Nevín, de los profetas. ¿Por qué? Porque eran los únicos hombres que venían a decir la verdad del Eterno, porque el resto decía mentiras, porque el resto decía lo que se imaginaba, porque le agregaban a la ley del Eterno. Entonces el Eterno siempre levantaba a sus profetas, levantó a Yeshua, y Yeshua levantó a los apóstoles para que lleven la verdad. Esos eran los únicos hombres que eran portadores de la luz, de que vamos a hablar más adelante. Bien, entonces, ya hemos visto una parte histórica que era muy, pero muy importante, hermano. Súper importante que nosotros tengamos al menos reseñas históricas para saber qué es lo que ocurrió en ese tiempo. Nos hemos transportado por la historia y ya vemos un escenario. ¿Qué era lo que pasó? A Juan se lo perseguía. Se lo perseguía porque había un personaje reconocido inclusive en las cortes de los reyes, de los emperadores, y le creían la parte filosófica. ¿Por qué? Porque ellos también eran practicantes de todas estas doctrinas falaces, satánicas, ¿verdad? Y en cambio encuentran un hombre que agita para ellos, a su criterio, que agita a los demás llevando mentiras. Y era Juan. Entonces lo sentencian a muerte, pero no muere, porque lo protege el Eterno. Y para los que no crean esto, en la historia bíblica existen hombres que fueron protegidos de la muerte por nuestro Padre, y la Escritura da referencia de ellos. Entre todos los que fueron defendidos por el Eterno está Juan, está Daniel. Daniel fue metido a una fosa o a una cueva con leones, y los leones no se atrevieron a hacerle daño. Fue metido en un horno a 2000 grados de temperatura. Y esto es una realidad, porque si leemos la parte histórica de los caldeos tenían por costumbre, hermanos, tener hornos a 2000 grados centígrados, donde ellos hacían sacrificios al Dios del fuego. ¿Ya? Así que eso era real. Y a Abraham, la escritura no lo cuenta, pero un libro que la escritura da referencia, que es el libro de Sefer Yazar, el libro del justo o el libro de Jacer, dice que cuando tenía 50 años Abraham fue puesto en el horno de fuego por Nimrod, el emperador de Babilonia, para matarlo, porque él sabía que él era un justo, hijo de Dios, y que él se iba a levantar y acabar con su imperio en el futuro. Entonces quería acabar con su vida para que no venga el linaje de él. Pero ¿qué pasó? Que lo metieron en un horno de fuego y no murió. Las llamas a 2000 grados centígrados no pudieron con él, porque el Eterno lo protegió. De eso hay evidencia histórica, hermano. Entonces, ¿cómo no podemos creer que a Juan también lo protegió el Eterno, cuando Yeshua ya había profetizado que él tenía que quedarse hasta el último? ¿Para qué? Para revelar lo que el Eterno tenía para él. ¿Y qué reveló? El último evangelio, que es el Apocalipsis. Es importante saber el Apocalipsis, porque si no, no vamos a conocer lo que el Eterno tiene deparado para nosotros y cómo se va a acabar la maldad en este mundo. Bien, entonces continuemos, hermanos, ya conociendo todo esto. Vayamos ahora sí al versículo número 10. Hoy no vamos a estar mucho tiempo, vamos a condensarlo, porque quedan ya pocos versos para terminar este capítulo 1, y la próxima semana vamos con el capítulo 2. Versículo número 10. Dice, estuve en éxtasis espiritual, en un Yom Tov, dice acá. Yo estoy leyendo una versión aramea, que es la Peshita, ¿no? Entonces ustedes están con la Reina Valera. Y allá seguramente dice, estuve en éxtasis en un buen día, o en el día del Señor, que dice, ¿verdad? Sí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. Entonces él dice acá en arameo
un Yom Tov, que es un buen día o el gran día. ¿Por qué dice el gran día? Porque es el día de Shabbat. Entonces, como verán, él estaba guardando el día de Shabbat, y en el día de Shabbat él tuvo la manifestación del Eterno, porque como es el día del Señor, el día del Adón, el día de Elohim, el día de Yahweh, es el día propicio en el cual nosotros podemos tener una gran experiencia con él, porque es su día. Entonces dice, yo estaba en el día del Señor, dice la Reina Valera, y oí detrás de mí un Bat Kol Gadol, una gran voz estruendosa, creo que dice la Reina Valera. Bueno, una gran voz como de trompeta. Acá dice un Bat Kol Gadol como de shofar. ¿Ya? Es decir, una gran voz o un gran estruendo como de shofar. Que decía, versículo número 11, lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las Sheva Kehilot, a las 7 congregaciones. La Reina Valera dice las 7 iglesias, pero son las siete congregaciones. No son iglesias, porque yo siempre quiero hacer hincapié en esto. Ciertamente, iglesia viene de la palabra eclesia, griega, y la palabra eclesia la tomaron de kahal, que significa que es congregación o agrupación, de donde viene Keilah. Entonces, pero la iglesia ya la han institucionalizado, y cada movimiento religioso le llama iglesia al lugar donde se reúnen, pero es una institución. Mientras que acá no se habla de institución. La Biblia no habla de, cuando habla de una congregación, a la que le llaman hoy en día los traductores iglesia, no está hablando de una institución religiosa, hermano. Está hablando de un grupo de personas en un sitio determinado. Esa es una gran diferencia que debemos puntualizar para que el que lee la escritura no piense que está hablando a la institución religiosa a la que pertenece. Porque si un creyente toma la escritura y lee y dice que Juan le estaba hablando a las 7 iglesias, piensa que se trata de una institución religiosa. Entonces piensa que es una institución religiosa a la que él se pertenece. Y esto no es correcto. Le está escribiendo a una agrupación. Por eso dice a una Kehilot. Kehilot en hebreo es el plural de Keilah. Keilah es el singular masculino, el singular femenino, y Kehilot es el singular femenino, el plural femenino. Bueno, creo que los confundí porque yo me confundí. Le estaba hablando. La Keilah es una asamblea que se congregan los que son sometidos a la Torá. Sí, una Keilah es una agrupación de personas creyentes en la Torá y en Yeshua. Eso es una Keilah. Correcto. Eso realmente es una Keilah. Eso es bueno, esa puntuación. Ese es un buen punto. ¿Por qué dicen Keilah? Porque era una agrupación creyente en la Torá y en Yeshua. Porque cuando vemos sinagoga, es una agrupación, un lugar donde se agrupan personas creyentes en la Torá, pero no en el Mesías. Por eso es la diferencia de sinagogas. ¿Ya? Entonces eso es importante. Bien, vamos entonces a repetir. Versículo 10. Estuve en éxtasis, dice la Reina Valera, en el día del Señor, que es un día de Shabbat, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice la Reina Valera, ¿no? Como de shofar, está acá en esta versión aramea, y es correcto, como de shofar. Y decía, versículo 11, lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones, a la Sheva Kehilot, 7 congregaciones, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Bien, son 7 congregaciones donde se reúnen personas creyentes en la Torá y en el Mesías. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y cuando volví, vi 7 menorot de oro. ¿Qué son las menorot, hermano? Se traduce candelabros o candeleros. Esto es una menorot. Es una menorot, es un candelabro o un candelero.
dice que cuando se volteó, vio 7 de estas, 7 candeleros o 7 menorot. Como es una palabra femenina, termina en ot para el singular. Cuando es una sola, es una menorá. Terminación femenina singular, menorá. Menorot, terminación femenina plural. Bien, entonces, dice que vio 7 candeleros. Adelante, Alejandro. Y antes de que continúes, es importante también notar que eran 7 congregaciones que ya existían. No era que él iba a escribir a 7 congregaciones para el futuro, no. Eran 7 congregaciones en ese momento del tiempo que ya existían, que eran reales. No era que él iba a escribir a unas congregaciones que iban a ser, no. Eran congregaciones que ya eran. Correcto, correcto, Alejandro. Buena esa puntuación. Correcto. Pero esas congregaciones, los nombres que tenían eran los nombres de las ciudades de los que estaban. Sí, congregaciones en esas ciudades, nada más. Eso. Por eso mire que no tienen ni título, no tienen nombre. Porque no se necesita, porque no eran instituciones. Bien, versículo 12. Decía ya, y me volví para ver que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro puro. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante como hijo de hombre. ¿Verdad? Acá dice a uno semejante al Ben Adam. Porque Ben Adam significa hijo de hombre. Porque Adán significa hombre. Ya, y hay una diferencia entre Adán. Nosotros preguntémonos por qué se llamó Adán. ¿Por qué siempre se dice hijo de Adán? ¿Por qué Yeshua se dice él es hijo de Adán? ¿Por qué? Porque existe el hijo de la serpiente. Recordemos que en el capítulo 3 de Génesis, Elohim, Dios, le dice a la serpiente, tu simiente o tu linaje o tu descendencia va a ser enemigo de la descendencia de la mujer. ¿No es cierto? Entonces habían 2 descendencias, habían 2 linajes de personas o de seres. Entonces por eso siempre especifica el hijo de Adán. Por eso cuando Yahweh le habla a un profeta, si ustedes leen a los profetas, cuando dice, y Yahweh me habló y me dijo, hijo de hombre. Esto es importante, hermanos, decir hijo de hombre o hijo de Adán, porque Adán significa hombre. ¿Por qué? Porque eso, con eso determinamos que Yahweh no le hablaba a ningún hijo de la serpiente, ¿verdad? Porque ese es un linaje creado por Satanás. Adelante, hermano. Cuando uno encuentra a una persona que quiere ayudarlo de muchas maneras, social, económica y especialmente en cuanto al camino de la verdad. Y esta persona siempre tiene la tendencia al mal, a no enderezar. Se puede decir que probablemente este ser humano desciende de la simiente del ángel caído. Ya, ¿qué ocurre ahí, hermano? Siempre la escritura nos tiene a nosotros la respuesta para todo. Efraín, que era nieto de Jacob. Jacob era el nieto de Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo un hijo, José, que estuvo en Egipto. José se casó con la hija de un sacerdote pagano egipcio y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Efraín significa en hebreo doble fruto. Tenía doble fruto dentro de su ser. Tenía el linaje del Eterno por medio de Adán y tenía en su ser también el linaje de los ángeles caídos, hermanos. Tenía el linaje de la serpiente. Por eso se llama doble fruto. Tenía una lucha interna, Efraín. La adoración pagana o evitar creer en la verdad del Eterno y por otro lado creer en la verdad del Eterno, ¿verdad? Eso es lo que le ocurre hoy en día a una persona que tiene dentro de su ser posiblemente esa mezcla genética que se produce una lucha interna. Su pensamiento puede pretender buscar a Dios, a Elohim, pero su cuerpo lo domina y lo lleva a hacer las cosas que no convienen, contrarias a Elohim. De esa lucha nos habla Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Él dice, mi cuerpo me lleva a hacer cosas que mi espíritu no quiere. Entonces ahí hay una lucha espiritual dentro de nosotros. Nuestra carne luchando contra nuestro espíritu queriendo someternos a la verdad del Eterno.
queriendo sacar la parte mala carnal que no nos conviene, y que nuestro cuerpo se someta al Espíritu del Eterno para que la parte genética que está en nosotros, pero que proviene de Elohim por medio de Adán, ella someta a la parte que puede estar contaminada en nuestro cuerpo, que no le pertenece a Adán y la cual debemos matarla dentro de nosotros. Es por eso, hermanos, que yo entiendo, este es un criterio personal, es por eso que yo entiendo que debemos ser transformados. Es por eso que yo entiendo que Pablo dice que sangre y fuego no va a llegar al reino. Sangre y carne, perdón. Que sangre y carne no va a heredar el reino. ¿Verdad? Esto es algo que enseñó Yeshua también. La carne y la sangre no pueden heredar el reino. ¿Por qué? Porque nuestra carne está mezclada. Nuestra carne está contaminada genéticamente con la simiente de la serpiente, con la simiente de los ángeles caídos. Entonces, por eso es preciso, ya te doy paso, Alejandro, por eso es preciso que se cumpla el que nuestro cuerpo debe ser transformado a un cuerpo glorioso, un cuerpo puro. Adelante, Alejandro. Sí, correcto, indiscutiblemente así tiene que ser. Porque también es hijo de Adán, no ve nada. Porque de la misma manera que Yahweh, si notamos en la escritura, Yahweh a Adán lo forma directo. O sea, Adán no necesita una mamá o no tuvo una mamá. Adán fue hecho directo de la mano de Yahweh. ¿Qué hace el Eterno en el cuerpo de Miriam? Exactamente lo mismo, forma un cuerpo para que su hijo venga de la eternidad y entre en ese cuerpo. Exactamente lo mismo, o sea, por eso él es de esa línea, por eso es de esa línea y por eso la profecía que tú hablas de Génesis, donde la simiente del Eterno tendría siempre esa enemistad con la simiente del maligno. Es exactamente por eso también es llamado de nada. Adelante, Marcos. Bien, entonces sigamos. Ya creo que con esta explicación, no sé si ahí ya está la respuesta, ¿cierto? Que yo resumo un poquito acá. Cuando habla Alejandro. Bien. Un poquito de volumen más. Un poquito. Bien. A ver, vamos al versículo número 13. Estamos en el capítulo número 1, vamos al versículo 13, en Apocalipsis. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, o al Ben Adam. Déjalo así nomás. Ya voy a decirle que baje un poco el volumen. Yo voy a bajar de acá. Yo lo bajo de acá, ahí está bien. Ya. Ok. Voy a bajarle de acá un poquitico, digamos que ahí. Ya. Bien, entonces el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto es importante, al Hijo de Adán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque proviene del linaje del Eterno, del que el Eterno creó. Vestido con un quitel gadol. ¿Cómo dice la Reina Valera, hermanos? Una ropa que llegaba hasta los pies. O sea, de un gran, un quitel gadol es un manto grande, ¿verdad? De un gran manto estaba vestido. Y ceñido por el pecho de un cinturón de oro. Verso 14. Y los cabellos de su cabeza eran blancos, como lana blanca, como nieve. Y sus ojos como llama de fuego. Verso 15. Y sus pies semejante a bronce refulgente, como a punto de fundición de un horno encendido. Y su voz como estruendo de un salto de muchas aguas. Así es como lo ve. Nosotros estamos seguros, hasta aquí, que está hablando de Yeshua, al que le está viendo en medio de los 7 candeleros. Y ahora ya vamos a ver el misterio de los 7 candeleros, que es importante. Dice que Yeshua estaba en medio de esos 7 candeleros. Bien, verso 16. Dice que y tenía en su mano derecha 7 luminarias o 7 lumbreras, dice creo la Reina Valera. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos de la que habla el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12? Nosotros hicimos hace unos 3 años, creo más de 2 años, un estudio de la palabra de Dios. Es una espada de 2 filos. ¿Se acuerdan? Entonces Juan dice que en la visión ve que a Yeshua de la boca le sale una espada de 2 filos. Esa es la Torá. Una espada de 2 filos. Capaz de cortar de los 2 lados. ¿Qué corta de los 2 lados?
Ese estudio es muy hermoso, hermano. Dice, la palabra de Dios es una espada de dos filos que atraviesa el corazón hasta las coyuntas y aún hasta los tuétanos. Acá tenemos una hermana que es médico. Y esto es importantísimo, miren. Ella ahora va a razonar en la parte científica que conoce la medicina y yo le voy a hablar de la Torá y vamos a unir los dos conocimientos. La palabra de Dios atraviesa el corazón. Yeshua dice que los malos pensamientos, dice, si mal no recuerdo, en Mateo 15, los malos pensamientos salen del corazón. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? A usted le llega primero, antes de hacer una cosa mala, todos hemos hecho algo malo. Entonces vamos a razonar ahora. Llega un pensamiento malo primero a la mente. Ese pensamiento nos comienza a perturbar para que nosotros cometamos una acción. Entonces el pensamiento baja al corazón, en el corazón se fragua la idea, ¿no es cierto? Y para que esa idea que nosotros ya le hemos razonado, en la que el corazón ya contribuyó para que la hagamos, la cometamos, tiene que venir una señal del cerebro a los miembros de nuestro cuerpo. ¿Cómo llega esta señal? Acá tenemos una hermana médica. Esta señal llega a través de los estímulos sensoriales que los envía la médula espinal. ¿Estoy correcto o no estoy correcto, hermano? Sí, hermano. Ya, entonces miren lo que dice Pablo. La palabra de Dios es una espada de dos filos que atraviesa el corazón hasta sus coyunturas y que llega a los tuétanos. El tuétano es la médula espinal. Entonces la palabra de Dios primero atraviesa el corazón. ¿Para qué, hermanos? Para separar la coyuntura, donde se produce desde el pensamiento, llega al corazón. La palabra de Dios, que es la Torá, actúa en nuestro corazón para separar donde se une nuestros sentimientos, ¿verdad? Para que esa mala idea no fecunda un pecado. Y dice que esa palabra de Dios, cuando hace esta función, llega a la médula espinal. ¿Por qué es necesario que llegue a la médula espinal, hermanos? Porque tiene que interrumpir la idea que ya se fraguó como pecado y vaya a los miembros de nuestro cuerpo. Tiene que llegar a la médula espinal para interrumpir ese hecho. Porque puede quedar en una idea, un pensamiento, el pecado. Pero si nuestro cuerpo no lo ejecuta, el pecado no se ejecutó. Esa es la importancia, hermano. Si ve que tiene mucho que ver la Torah con la parte científica, porque ahí es donde actúa la palabra del Eterno. Actúa en nuestro corazón e interrumpe que la idea se frague a través del sistema sensorial que tiene nuestro cuerpo a través de la médula espinal. Ya no le puedo seguir explicando porque esa parte ya no la conozco. Yo les explico hasta donde yo puedo, hermano. Ya esa parte más, el momento que hagamos un estudio ya con los hermanos médicos, con otro tipo de profesionales, entonces sí podríamos hacer ya digamos, una gran charla o un conversatorio ya más amplio, hermano. ¿Por qué? A mí me encanta la parte científica escrita en la Torá. Me encanta, ¿por qué? Porque el Eterno es lógico, hermano, y se lo puedo demostrar científicamente hasta donde yo sé. Pero ya pueden venir otras personas a contribuir con lo que yo no sé en la parte científica. Bien, continuemos. Creo que quedó claro eso, ¿verdad? Sí, esa es la importancia de rendirnos, ¿sí? Especialmente el día de honrar a Yahweh, el Shabbat. Porque Correcto. Yahweh me levantó hoy, 6 de la mañana. Me puse a leer esta parte que nunca he leído. Y eso de la lengua de dos filos, yo lo leí, pero no entendí ni No le prestó atención. No leí, no entendí nada. Eso es lo importante, y hermano. Que estamos reunidos y me dicen esto, se me abre todo el entendimiento. Eso es lo importante y eso es lo hermoso de nuestro Padre, ¿no es cierto? Por eso lo bendecimos, porque siempre nos está ilustrando. Porque no es el hombre el que nos enseña, sino que es el Rúa del Espíritu. Nosotros no lo vemos el Rúa, pero el Rúa está aquí y nos está enseñando, nos da las ideas. Entonces, versículo 16, y tenía en su mano derecha 7 luminarias. Vamos a apuntar esto, 7 luminarias o 7 lumbreras. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, ya sabemos, la Torá. Y su rostro brillante como el sol en toda su fuerza.
Bien, Yeshua es ese, versículo 17. Y cuando lo vi, caí como muerto. Y a sus pies, caí como muerto a sus pies, dice. Y puso su mano derecha sobre mí diciendo, soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach. Así mismo dice la Reina Valera, ¿verdad? No, dice, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último, pero fíjese que acá en la versión aramea dice, yo soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach. Entonces allá está de una forma muy subgéneri que usted no entiende, dice, yo soy el primero y soy el último. Pero mire qué gran importancia esta versión que dice, yo soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach. Está muy buena la interpretación, ¿por qué? Porque es importante. Antes precisamente me preguntaba una hermana respecto de cómo era el tema que venía, que cuando vino Yeshua, vino como el esposo que tenía que morir, ¿no es cierto? Tenía que morir, ¿por qué? Porque hay un decreto en la Torá respecto del matrimonio, que cuando una mujer, teniendo su marido, se acuesta con otro hombre, su marido la repudia, tiene que repudiarla, es un deber repudiarla porque se contaminó con otro hombre, y ese primer marido ya no la puede recibir, no la puede recibir. Entonces la importancia de que haya venido Yeshua como Mashiach, el primer Mashiach, es ¿por qué? Porque había un decreto adverso al pueblo de Israel que decía que el marido no la podía recibir. Es decir, el Eterno, nuestro Padre, no podía recibir a las 10 tribus, a la casa de Israel, porque ya los había repudiado por adúltera. ¿Por qué? Porque fornicó, porque se acostó espiritualmente con otros dioses. Entonces la repudió. Y tenía que morir el Mesías como el primer Mesías en representación de Dios, en representación de Elohim. ¿Para qué? Para que el pueblo quede libre del decreto, porque el mismo decreto dice, pero si su marido muere, ella queda libre para volverse a casar. ¿No es cierto? Por eso que en Colosenses 2, en capítulo 2, creo que el versículo 4, o al revés, no recuerdo, pero dice en Colosenses que se confunden todos los pastores y las iglesias dice es que Cristo se llevó la ley en la cruz, porque supuestamente eso dice Colosenses. Pero en Colosenses dice, Él se llevó en el madero el decreto que nos era adverso. ¿Quién lo dice? Lo dice Pablo. ¿Quién era Pablo? Un israelita. Entonces Pablo dice, había un decreto que nos era adverso. Un decreto, no toda la ley, no toda la Torá. Él no se llevó toda la ley, sino un decreto. El decreto del matrimonio que decía que no podía volver con su marido y no podía casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque había sido repudiada. ¿Ya? Porque eso dice la ley de la Torá. Y Dios no incumple su Torá. Él la cumple. Y como la cumple, tuvo que venir el Mesías a morir en representación de Elohim como esposo del pueblo. Tuvo que morir. Entonces por eso acá dice, yo soy el primer Mesías. Pero si usted lee la Reina Valera no entiende. Yo soy el primero y el último. Sí, ¿y qué? No lo entiende. Pero si dice, yo soy el primer Mesías, sí entiende que fue el que vino a morir la primera vez para que el pueblo quede libre. Y entonces dice, pero también soy el segundo. Allá dice el último. ¿El segundo qué? El segundo Mesías, el que tiene que venir a casarse con su pueblo, a tomarlo como su pueblo amado. ¿Sí? Ahí sí lo entendemos. Entonces bien, sigamos, versículo 18. Verso 18 dice, y el Mesías que vive, no sé cómo dice allá, en la Reina Valera, en el verso 18. ¿Cómo dice el verso 18? El que vivo y estuve muerto, dice. Ya, el que vive y estuve muerto. Acá dice, y el Mesías que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Seol. La muerte y el Seol es lo mismo. El Seol es la parte filosófica de la muerte. Mire, cuando nosotros conocemos todos estos conceptos, se nos viene abajo todo el dogma religioso. Porque el dogma religioso habla del Seol y ni siquiera saben qué es el Seol. Pero los filósofos griegos hablaban del Seol como una parte donde iba el alma, donde se iba a posar el alma. Pero realmente es la muerte. Así, es un espacio después de la vida. Cuando se acaba la vida, ellos dicen, vamos al Seol, un espacio donde vamos a permanecer nuestra alma. Eso decía la filosofía. Y como estas versiones las tradujeron primero al griego, pusieron la palabra Seol y esa palabra Seol se quedó
Y entonces acá, para darle algo de significado, le pusieron, y tengo las llaves de la muerte y del Seol, pero es lo mismo. En consecuencia es lo mismo. Entonces dice que Yeshua tiene las llaves de la muerte, porque recordemos que él venció a la muerte cuando resucitó, ¿verdad? Entonces él venció a la muerte como estaba en los Salmos. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, sigamos. Eso está en los Salmos. Sí, correcto. Vamos al versículo número 19 porque aquí vamos a aclarar un tema importante. Ya mismo terminamos, pero vamos a aclarar algo muy importante. Versículo 19. Escribe pues las cosas que vistes y las cosas que son y las que están dispuestas para manifestarse después de estas. Verso 20. Fíjense que en el versículo 19 dice que le va a escribir a las 7 congregaciones las cosas que vio en la visión Juan, las que está viendo en la visión en ese momento, y las cosas que son, y las que están dispuestas a manifestarse, es decir, las que van a venir en el futuro. Verso 20. El misterio de las 7 luminarias que vistes en mi mano derecha, y los 7 candelabros de oro. Las 7 luminarias son, ¿qué cosa? Ángeles. No sé cómo dice allá. Los 7 ángeles, acá dice los 7 malajim, que en hebreo significa ángeles y en arameo también significa ángeles. Son los 7 ángeles de las 7 iglesias. De las 7 congregaciones, no iglesias, congregaciones. Y las 7 menorot, o los 7 candelabros, dice, son, ¿qué son? Los 7 candelabros, son estos. 7 congregaciones. Son las 7 congregaciones. Entonces aquí vamos a parar un momento y vamos a aclarar este tema. Él tiene que escribirle a 7 congregaciones. Dice que Yeshua estaba en medio de los candelabros que representan las 7 congregaciones. Estaba en medio. Y dice que tiene que escribirle las cosas que van a pasar. Tiene que informarle de lo que van a pasar. Ahora, hay un misterio, ¿verdad? Y él le aclara cuál es el misterio. ¿Cuáles son las 7 luminarias? Dice, las 7 luminarias o las 7 luces son los 7 ángeles. ¿Por qué se menciona acá? Estamos en el año 91 al 97, estamos en la región de Grecia. En la región de Grecia predomina la filosofía helena. Los griegos, era muy común llamarle, los filósofos, a una persona buena, llamarle un ángel o llamarle un mensajero. Entonces por eso cuando traducen le pone a los que están encargados de las congregaciones en estos 7 lugares, le llaman ángeles, ¿verdad? Pero realmente son emisarios. Si nosotros lo retomamos al hebreo, nosotros vamos a poner sholiahim. Por ejemplo, le llamaron apóstoles a los seguidores de Yeshua. Realmente eran sholiahim. Sholiahim significa, viene de sholiab. Un sholiab era un embajador. ¿Qué es un embajador? Un emisario, una persona que lleva, digamos, ¿verdad? Lleva un comentario, lleva un mensaje. Era muy común en la época antigua de los reyes que un rey enviaba a un sholiahim, enviaba a un emisario a otro rey a enviarle cartas o enviarle un comunicado, ¿verdad, hermano? Los que conocen historia saben que esto es real. Entonces, los apóstoles realmente eran mensajeros. Entonces, estos 7 personajes que aparecen aquí, que eran los representantes de esas 7 congregaciones, eran los mensajeros de las congregaciones, los que estaban a la cabeza de las congregaciones, y le llaman ángeles, porque eran personas buenas, dedicadas a hacer el bien. Y eso era parte de la filosofía griega. Entonces por eso lo reconocen los griegos así, y por eso se escribió, porque esto se escribió en griego, de esta manera. Ahora, dice que eran luminarias, y esta es la parte importante que nos refiere a nosotros y la que nosotros ya conocemos. Eran 7 luces, cada persona de esta era una luz. ¿Por qué yo refiero a esto, hermano, y por qué hago hincapié? Porque es necesario aprender que en el año 91-97 se guardaba la Torá. ¿Por qué? Porque una persona que le den el título o que lo refieran como una luz,
era única y exclusivamente a una persona que guardaba Torah. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes leen el Salmo 119, en el versículo 105 al 107, dice, porque tu Torah es la luz que alumbra mis pies. Y Yeshua le dijo a sus discípulos en Mateo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, la Torá es la luz que alumbra. Y los discípulos que ya tenían la Torá, pero en verdad, como realmente debe enseñarse la Torá, se las enseñó Yeshua, ellos ya eran luz. Yeshua les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y los discípulos de los apóstoles, por consiguiente, son la luz del mundo. Por esto, cuando celebramos el Shabbat, ¿verdad? Las mujeres judías encienden la luz, encienden la menorá antes del Shabbat. ¿Por qué? Porque la mujer es la representación de esa luz, es la representación de la Torá, está cumpliendo con la Torá, y en representación de la Torá ella dice, enciende la luz, y dice, yo soy la luz de la Torá, yo soy esa luz de Yahweh. Y las judías creyentes en Yeshua dice, yo soy la luz de Yahweh en Yeshua, y por eso encienden la luz. Es muy importante este tema de la luz, porque la luz, ¿verdad?, quita las tinieblas, que es lo contrario a Elohim. Entonces, miren que es un misterio que Juan de pronto no lo entendía, por eso tuvieron que explicárselo. ¿Quiénes son esas lumbreras? Las lumbreras son los representantes de esas 7 congregaciones. Ahí entendió Juan, porque Juan sí sabía que la Torá es la luz para este mundo, y que el que albergue la Torá, ¿verdad?, se convierte en una lámpara. Por eso él decía, ustedes son la luz del mundo, y si ustedes son la luz del mundo, ustedes no se pueden esconder, porque una lámpara no se puede poner debajo del almud, dice ahí la Reina Valera, que es debajo de un velador. No se puede poner debajo de un velador, sino que hay que sacarla para que alumbre, ¿no es cierto? Y ahí él da una explicación y dice, porque una ciudad necesita luz, ¿no? Y ustedes son esa luz. Bien, entonces, ya entendemos que esos 7 personajes eran luz, eran lumbreras. ¿Y por qué eran lumbreras? Porque guardaban la Torá, porque enseñaban Torá. Esa es la explicación lógica. Por eso, Yeshua le dijo, ellos son lumbreras, son luz, porque enseñaban Torá. Si no hubiesen enseñado Torá, no les decía lumbrera. Porque solo el que enseña Torá es una luz, es una lámpara. ¿Ya? Porque con su enseñanza da luz, que es la Torá, la palabra del Eterno. Bien, entonces ya entendemos por ahí que lo que se enseñaba en esas congregaciones no es lo que enseña la Iglesia Católica, ni la Iglesia Evangélica, ni ninguna denominación religiosa. No, era Torá. Por eso sus maestros o sus pastores o sus sacerdotes, como le quieran llamar, eran lumbreras, porque enseñaban Torá. No sé si hasta acá, de pronto, Alejandro, alguna pregunta, algo. No, de todo está totalmente claro, Max. Yo pienso que sí es importante notar de que, bueno, en este aspecto está hablando de cada dirigente, de cada congregación, ¿no? Que lo está viendo como un ángel, lo está viendo como ese personaje que tiene la verdad o la luz en su boca, que es la Torá. Pero ya más adelante vamos a ver cuál es el mensaje a cada congregación, ¿no? Porque está sucediendo una serie de cosas en este momento, y él manda mensajes a cada congregación. Eso lo vamos a ver, imagino que ya es la próxima semana. Sí, eso es la próxima, correcto. Sí, sí, Alejandro. Pero sí es importante notar de que el Eterno los veía a cada dirigente que le había puesto en cada congregación, los veía como personas buenas, o sea, como seres bien, o sea, como personas que tenían la palabra en la boca, que era la Torá, y que estaban enseñando la verdad. Ya lo que la congregación estuviera haciendo ya es otro asunto, que es lo que vamos a ver ya después en el otro tema. Es como hoy en día, tú eres un ángel, tú eres esa luz que el Eterno ha puesto en la congregación para guiar y para dirigir, y tú enseñas la Torá, o sea, el Eterno te verá como un ángel. Y exactamente en ese tiempo estaba pasando lo mismo, en esas 7 congregaciones. Yo pienso que ha sido hermoso, hermano. Yo pienso que este tema ha sido maravilloso, Marcelo. El Eterno definitivamente se mueve por medio de su Rúa, en medio de nosotros, y cada día, en cada Shabbat. Por eso yo me regocijo. Yo por eso cuando está finalizando el Shabbat, me entra como la tristeza y el anhelo de que llegue rápido el otro Shabbat.
para que de chaval en chaval este verbo sea el que nos edifique el alma y nos dé ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos, hermano, y más en este tiempo. Yo pienso que muy clara la doctrina, hermano, muy clara la enseñanza en esta mañana, hermosa la enseñanza en esta mañana. Yo creo que todos los corazones que estamos escuchando la enseñanza nos regocijamos en el Eterno. Adelante, hermano. Bien, y eso entonces, como yo, pues, Alejandro lo dijo primero, se me adelantó, porque era justo lo que iba a decir. Alejandro es un ángel, Alejandro es luz, es una lumbrera. Si yo escribiera un libro, por ejemplo, yo bien puedo poner en el libro que el hermano Schubert, aquí todas las hermanas que enseñan Torah, el hermano Marcelo, el hermano Alejandro, son 7 ángeles, o son 7 lumbreras, o son 8, o son 1000, o son 2000 lumbreras. Eso yo bien puedo escribir en un libro, y si algún día alguien lo lee, ¿verdad? Y sabe Torah y conoce la enseñanza de Yeshua, va a decir, estas personas enseñaban la palabra de Dios, por eso son lumbreras, ¿sí? Entonces, si hay algo específico, un sacerdote católico no es una lumbrera. Por eso sabemos que aquellos de los que estaba hablando no eran católicos. De hecho, esto ocurrió antes de que se institucionalice la Iglesia Católica como entidad. Ya, eso 200 años antes es esto. Así que no podemos decir que tal vez era un sacerdote católico. No, porque el sacerdote católico no enseña Torah, no es lumbrera, y téngalo por seguro, hermano. Eso sí se lo digo a ciencia cierta. Nunca va a ser visto por el Eterno como luz, un sacerdote católico, porque él enseña idolatría. Él enseña a la gente a que se desvíe del camino del Eterno. Él enseña a que la gente sea enemiga de Dios. Una persona que se inclina a un ídolo es enemigo de Dios, lo dice, no lo digo yo se los voy a leer. En el libro de Éxodo capítulo número 20. Éxodo capítulo número 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, de lo que esté en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque me aborrecen. ¿Ve? Una persona que se inclina ante una imagen, dice el Eterno que lo aborrece a él. Hasta la cuarta generación. Sí, entonces, un sacerdote católico no puede ser una lumbrera. Un sacerdote católico hace que las personas se vuelvan enemigas del Eterno. ¿Por qué hacen eso, hermano? Hacen eso. Mire, yo nací en la católica y a uno le enseñan esto de casa y entonces uno va, pero ¿por qué hacen eso? Y así como me enseñaron a mí, imagínense, por ejemplo, en Alborada. Tenemos una iglesia en Alborada. Esa iglesia es llena porque eso es una maldad. Claro, mire, por ejemplo, ¿dónde hay una... Se llevan a los niñitos, llevan a los jóvenes como los chicos, o sea, ¿por qué hacen eso? Hacen eso la mayoría de las personas ya por ignorancia, pero sus líderes no lo hacen por ignorancia, sino por conveniencia. Los líderes por conveniencia, porque el Papa sabe, el llamado Papa de la iglesia, él sabe lo que le estoy diciendo, pero él se pertenece a una institución que no es solo religiosa, no, sino que él se pertenece a una gran institución financiera de poder mundial que también tiene otros aditamentos que por... Sí, adelante, Alejandro. Para responderle también a los que lo hacen, hermanos, lo hacen que si ellos dijeran la verdad se les caería el negocio, porque si ellos hablaran la verdad, si enseñaran lo que es real, no podrían recibir tierra. Por lo tanto, se les acabaría el negocio y prácticamente la religión católica mueve millones y millones de dólares todo el tiempo. Y es precisamente todo lo que recogen en la iglesia, y no solo la católica, todas las iglesias cristianas, porque recordemos que de la iglesia católica nacen todas las iglesias que existen, todas las denominaciones, llámese como se llame, sea evangélica, cristiana, como sea, todas vienen de ahí.
todas vienen de esa madre. Entonces, es más que todo también por eso, ¿no? Por la parte económica, porque si hablan de una verdad, pues entonces tendrían que quitar los diezmos, porque los diezmos fueron establecidos, pero únicamente para ser entregados en el templo del Eterno allá en Israel, y era entregado por el pueblo de Israel, no era entregado por ninguna otra nación, sino era solamente entregado por ese pueblo al que se les instituyó. Adelante, más. Claro, y fíjense ustedes, hermanos, que ya para terminar, con esto terminamos, porque ya realmente el tema ya terminó en el versículo número 20. La próxima semana vamos ya con el capítulo número 2 y vamos a estudiar el mensaje a cada una de las congregaciones. Pero fíjense que no solamente es por el tema económico, sino que la Iglesia Católica tiene poder en el mundo, tiene poder político sobre los gobernantes del mundo. ¿Se pueden imaginar que la Iglesia Católica diga que están equivocados y que han hecho un gran mal? 2000 años. Se les acaba el poder. Y ellos no quieren perder ese poder porque son parte del gobierno que está, de lo que gobierna tras el poder visible. ¿Cuáles son los poderes visibles? Los presidentes de los países. Y el poder que está detrás de ese poder es precisamente este conglomerado de poderes únicos en el mundo, y entre ellos está la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ejerce un poder mundial. O si no, miren qué fuerza tan grande que llega el Papa en un país, y si el país está próximo a sucumbir en un problema político, como estuvo Ecuador, cuando vino el Papa, ustedes vieron que se acabó ese conflicto político solo por la influencia de este hombre. Entonces tiene un gran poder en el mundo entero. Y no solo en los países de ideología católica, porque nosotros vemos que inclusive el Papa tiene convenios o va a un lugar musulmán y es muy bien recibido, y va al mismo Israel, porque el gobierno de Israel también vive en error. El gobierno de Israel se inclina al poderío único en el mundo, el poder tras la sombra del poder visible. Y pues también lo aceptan, inclusive en Israel hay iglesias católicas que adoran imágenes, contaminando la pureza o la santidad del pueblo de Israel. Pero bueno, hermano. Hay tres poderes en el mundo, llamados por el vulgo vacas sagradas, que no pueden desaparecer porque tienen intereses demoníacos. La Iglesia Católica, ya se habló de ella. ¿Por qué no puede dejar de existir las Fuerzas Armadas? El pretexto es defender a la patria, no defender al presidente de turno. Y por eso me sube de rango y me sube el sueldo. Y al que tiene el poder del micrófono, el poder de la palabra, me sostienes en el cargo, sí, y te tengo de mi lado. Es correcto, hermano. El poder, inclusive fíjese que la Escritura habla de ese poder que acaba de hablar el hermano, que es el poder mediático. La Escritura habla y dice, y la bestia recibirá poder para hablar cosas blasfemas de Elohim. ¿Cómo puede hablar una persona o una entidad por medio de una boca que ejerza poder en el mundo? Por medio de los medios de comunicación. Ese es el poder mediático. Hay un ejemplo gravísimo que pasa desapercibido en el mundo. Hay un programa que se llama el de la doctora Polo. Sí, de la doctora Polo, Caso Cerrado. Y ella dice que el pueblo o los pueblos tienen que ser más ecuánimes, que es correcto que hombre con hombre y mujer con mujer se puedan casar. Y ella lo difunde en todo el globo terráqueo como una verdad, yéndose contra la Torah. Claro, todo el poder mediático es exclusivamente en contra de nuestro Padre, y ahí se cumple lo que dice Apocalipsis. La bestia recibirá poder para hablar cosas blasfemas contra Elohim. Y eso ya lo sabemos. Una de las enmiendas a las constituciones del mundo a través de la ONU fue precisamente esa: no rechazar a los homosexuales en ninguna parte del planeta. Y eso ha llevado a que inclusive en Israel haya una gran comunidad gay. Cuando la Torá dice
que no se los debe aceptar. ¿Pero por qué? Porque el mismo gobierno israelí tiene que doblegarse ante todos estos poderes que son los que dominan al mundo. Pero nosotros sabemos, tenemos la esperanza que Yeshua va a venir precisamente a acabar con esos poderes que son los que actúan en contra de nuestros padres. Bien, hermanos, esto es lo que les traía. No sé si Alejandro tiene algo más. Hasta la próxima semana, que ya entramos a estudiar el mensaje a cada una de las congregaciones. Que Yahweh bendiga a cada uno de los hermanos, que Yahweh escuche esa oración que cada uno sube a la presencia del Eterno mediante una tefilá. La tefilá, que se traduce como oración en hebreo, viene de una raíz de donde proviene el nombre de Neptalí. Neptalí significa adherido a Dios. Y eso es lo que es una oración. Una oración nos adhiere o nos lleva hasta nuestro Padre. Por eso la importancia de orar, hermano. Ustedes tienen que orar. Todos tenemos que orar. Cuando vayamos a dormir, nunca nos olvidemos de orar, porque no sabemos si despertamos. Pero si nosotros oramos, entonces antes de dormir, nos ponemos a la presencia. Nos unimos a nuestro Padre. Y si morimos, pues morimos unidos a Él. Entonces siempre es bueno, por ejemplo, cuando muere, hay una tradición judía, que cuando la persona duerme, reza el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Escucha o atiende Israel. Yahweh es tu único Dios. ¿Verdad? Eso es algo que ellos hacen por costumbre antes de dormir. Y cuando se levanta, dice, Modea, Nile, Ifaneja, Melejai, Bekaya, Shihi, Jejarresta, Nesmati. Agradezco ante tu presencia, Rey viviente y eterno, porque tú devuelves mi alma a mi cuerpo. Es decir, me permites la vida. No, usted bien puede decir, ¿por qué me permites ver la luz de este nuevo día? Porque me permite respirar, despertar, ¿verdad? Pero agradecerle cuando uno se levanta, pedir protección antes de salir, dar gracias por el alimento. Yeshua decía, hay que dar gracias en todo y por todo. Entonces hay que orar, hermano. Daniel oraba 3 veces al día y por eso lo sentenciaron a muerte, porque lo vieron orar 3 veces al día los caldeos. Y como siempre tienen envidia del Hijo del Eterno, cuando el Hijo del Eterno se somete a las reglas de su Dios. Mire, cuando usted, una persona lo vea, que esté sometido a las reglas del Eterno, en su mente no pueden entender cómo puede haber una persona de esa manera, porque ellos no lo pueden hacer. Entonces siempre van a tratar de contender o siempre van a tratar de verle algo malo a usted, para decir que usted sí es malo también igual que él. ¿Por qué? Siempre van a llevar ese pensamiento. ¿Por qué existe una persona así? Diferente a mí. ¿Por qué existe una persona que hace lo que Dios ha dicho que haga? ¿Cierto? Muchas personas a usted lo va a criticar o lo va a ver como una persona rara porque guarda el Shabbat, porque no come cerdo, porque está circuncidado, porque no blasfema, porque no habla cosas mundanas, ¿verdad? Porque no comparte con ellos momentos mundanos, fiestas mundanas. Entonces usted va a ser diferente. Y como es diferente, la persona lo va a odiar. Y si no lo odia, al menos va a buscar algún momento de debilidad suya. ¿Para qué? Para exponerlo en público y decir que usted es un mentiroso y falso. Por eso hay que guardar el testimonio. Por eso es importantísimo, hermano, guardar el testimonio. Porque si no, van a usar su creencia. ¿Para qué? Para perjudicar. Hay que guardar el testimonio y ser sincero con el Eterno. Es importantísimo. Adelante, hermano. Esta es una de las gran importancias que tiene que guardemos el Shabbat, porque es el momento oportuno donde nosotros honramos y glorificamos y oramos ante nuestro Dios. Y en el Shabbat es el único momento que tenemos para agradecerle las bendiciones que nos ha dado todos los días de la semana. Y nuestro espíritu está alegre porque estamos ante la presencia de Él. Y la carne reposa, ese cerebro que todos los días está pensando cómo llevar el pan a la casa, que cómo apretar una tuerca, que por qué ese carro no camina. Es la gran importancia, porque Nacita me preguntaba por qué es importante el Shabbat. Y pienso que esta es una de las grandes. Claro, hermano. Y una de las razones importantes, y fuera de toda lógica de pronto, es porque Dios, el Eterno, Elohim, Yahweh, Él dijo
6 días yo voy a ocupar. Son 6 días en el pensamiento del Eterno que pueden ser siglos, millones de años. Pero él dijo, en 6 días yo voy a hacer la creación. Y el séptimo día, yo, que soy Dios, que soy el que creo, que soy el dueño de la vida, que soy el dueño de tu movilidad, que soy el dueño de todo, voy a reposar el Shabbat. Yo lo hice y por lo tanto te mando que tú lo hagas. Eso es fuera de toda lógica, ¿verdad? Luego tiene una parte muy lógica guardar el Shabbat. Pero la parte sobre todo razonamiento es esa. Él dijo, yo lo guardé y ahora tú lo guardas. Yo lo santifiqué y tú tienes que santificarlo, es tu obligación. Si no lo santificas, no tienes una señal que yo le pongo a los que guardan el Shabbat. Y el día que venga el ángel de la muerte, no verá tu señal y serás atormentado. Y sobre todo, no será parte del pacto del Eterno para recibir las promesas en el día que Él va a repartir los galardones. Entonces, esa importancia fuera de toda lógica, aparte de la lógica. Es el día en el que Juan tuvo la visión, es el día que tenemos contacto pleno con nuestro Padre. Y eso es verdad lo que dice el hermano. Por eso hay que cultivar este día, guardarlo, cuidarlo. Pedirle al Eterno, si no nos permite trabajar, pedirle al Eterno. Si es una jefa que la ha tomado con nosotros y nos quiere poner a trabajar, pedirle al Eterno, por favor, quítame esta piedra de tropiezo. Yo quiero guardar tu Torah, el día de reposo, pero tengo a esta persona que es una piedra de tropiezo, que no me deja, que la está utilizando el adversario, o el diablo, o Satanás, para que yo no lo haga. Quítamela. Evítame ese contratiempo, pero yo quiero guardar. Si su corazón es verdadero, téngalo por seguro. Que le va a pasar algo, o la van a botar del trabajo, o la van a cambiar, o lo van a cambiar a usted, y por último, se va a morir. Eso téngalo por seguro. Así actúa el Eterno, es parte de cuidarnos. Si alguien nos estorba, téngalo por seguro que lo desaparece, si es el caso y fuera necesario. Pero así cuida a sus hijos. Y esto no es algo que yo lo digo, sino que es así. Bueno, ya le doy paso a Alejandro para que se despida. Adelante, Alejandro. Bueno, yo pienso que a veces es más computable, ya que aparte que se va a contar en este día, yo les sigo llamando a todos los hermanos que sigan teniendo un feliz Shabbat Shalom. Y pues, hermano, yo pienso que es maravilloso todo lo que el Eterno día a día hace en nuestras vidas. De verdad que nos debemos sentir, como siempre lo he dicho, bienaventurados y muy privilegiados de contar con una verdad tan grande en medio de nuestras vidas. Adelante, más, que el Eterno les siga dando un día de Shabbat maravilloso. Bendiciones para ti y para todos los hermanos que están siguiendo la transmisión, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Tov para ti y toda tu familia. Shabbat Tov, hermanos. Empezamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta hora esta transmisión por medio de esta vía de Ustream. Para todos ustedes, hermanos que están en la diáspora, a todo el pueblo de Israel en la diáspora, bendiciones de nuestro Padre bendito, al cual pues clamamos en este día por todos y cada uno de nuestros hermanos, por todas sus dificultades, por todos por todo cuanto estén pasando, por toda aflicción, que a cada uno el Eterno les conceda shalom, que cada uno el Eterno les ayude, los conforte, sane dolencias, que sea el Eterno mismo el que nos santifique. Y en este día estamos precisamente guardando uno de esos mandamientos a los cuales hacemos reverencia, porque Él instituyó este día para eso, el día de Shabbat. Bien, hermano, el día de hoy vamos a seguir con la parte número 2 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y para ello, pues, contamos con la compañía de nuestro hermano Alejandro Espina, que también, pues, se va a dirigir a cada uno de ustedes para enviar bendiciones y saludos. Adelante, Alejandro. Bueno, bendito sea nuestro amado Elohim, Yahweh del universo, que nos permite una vez más estar reunidos en un solo cuerpo, como uno solo nos ve Él a todos nosotros. Cada vez que Shabbat nos reunimos para engrandecer su nombre y para aprender de su bendita palabra. Yo saludo a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Sé que nos están escuchando también en... Bien,
Entonces, vamos a reiniciar este versículo número 9. Dice, yo, Johanán, o yo, Juan. Entonces, él sí está demostrando que es él el que está escribiendo. Vuestro hermano y partícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Yeshua. Estuve en la isla de Pasmos. La Reina Valera dice, allá los hermanos están leyendo la Reina Valera, que tengo otro texto por si lo necesitan. La Reina Valera dice que está en Pasmos a causa de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Sí. Pero fíjense ustedes que esta forma o esta interpretación de los traductores alejan la verdad de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era la verdad, hermanos? Porque al decir que Juan estaba en Pasmos por la palabra de Dios, se puede hacer una idea muy general de lo que la gente cree que es la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos a la realidad de lo que estaba viviendo Juan, o de la que vivieron todos los apóstoles, según Hechos de los Apóstoles, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos predicaban la Torá, la ley de Moisés. Eso era lo que predicaban. Predicaban la Torá, o la ley de Moisés, conforme la enseñó Yeshua, con la interpretación real y verdadera de Yeshua. Entonces no es lo mismo decir acá, o traducir en este versículo, que Juan estaba prisionero, porque estaba en la isla de Pasmos prisionero. Había sido llevado al exilio por un emperador romano. Y previo a esto, según los historiadores del primer siglo, él había sido puesto en una paila con aceite hirviendo porque fue sentenciado a muerte. Pero él no murió. En este momento y también acá en los Estados Unidos. Un tema bien interesante, estamos viendo el Apocalipsis, pero lo estamos viendo de una manera real. Y eso es lo que el Eterno busca en este tiempo, que su verdad sea manifestada, pero de una manera verdadera, no con fábulas ni con fantasías. Pues saludos especialmente también a los hermanos de la congregación. Y bueno, interesante, comenta adelante Marcelo Espinosa, estará también con nosotros, que según lo que me comentabas al principio, pues yo pienso que adelante más. Bien, entonces vayamos ya, como estamos en esta segunda parte, la semana pasada estuvimos leyendo y analizando hasta el versículo número 9 de este primer capítulo de Apocalipsis. Estamos en el primer capítulo, pero se nos llevó en 8 versos todo un estudio la semana pasada. Entonces vayamos a Apocalipsis 1 a partir del versículo número 9. Y nos vamos a encontrar con temas bastante maravillosos, hermano, que pues es necesario que lo analicemos en este día. Dice en Apocalipsis 1:9, yo, Johanán, o Juan, vuestro hermano y partícipe en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia de Yeshua. Estuve en la isla de Pasmos por causa de la Torá de Yahweh y de la solemne declaración que ha dado sobre Yeshua. Vamos a detenernos ahí en este versículo número 9, porque quiero que hagamos un análisis profundo de lo que dice Juan en estos cuatro, digamos en este versículo. Es un solo versículo, pero nos va a traer una gran enseñanza. Primero, podemos notar que entonces hay personas que dicen, no, si no está en la Biblia, entonces yo no lo acepto. Y eso realmente es un concepto errado. Es un concepto, por ejemplo, que salió de la boca de Martín Lutero en el siglo XIV, cuando hizo las reformas. Martín Lutero decía, lo que no está en la Biblia no es de Dios. ¿Por qué decía esto Martín Lutero? Porque él estaba precisamente haciendo en ese momento reformas, él estaba siendo protestante de la doctrina católica. Entonces, en ese sentido, era necesario decir lo que él decía, ¿verdad? Pero a través de los tiempos esto se ha convertido pues en dogma de muchos religiosos. Lo que no está en la Biblia no es de Dios. Pues no podríamos nosotros en esa circunstancia dirigirnos en nuestro pensamiento, en nuestro estudio, porque si no, nosotros no podríamos asegurar que los 4 evangelios fue escrito por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eso no es lo que dicen en ninguno de ellos. Como les decía, es por causa de los historiadores que sabemos que ellos lo escribieron. Bien, entonces es importante todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir del formato en el que nos pusieron las religiones.
nosotros debemos ser conceptuales, nosotros debemos ser lógicos, ¿verdad? Nosotros debemos ser analíticos, investigadores. Así es como debemos estudiar la escritura. No nos vamos a regir a un formato dogmático, sino a nuestro criterio y a recabar toda la información que existe, y entonces nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que es real comparándolo con la escritura. Entre todos los escritos del llamado Nuevo Testamento, en cuanto a lo que dice cada uno de los libros, no podríamos determinar quién escribió cada libro, excepto aquellos en los cuales el autor se nombra como el que da testimonio en aquel sefer, en aquel escrito. Pero no podemos, por ejemplo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decir que cada uno lo escribió porque el libro da referencia o narra que ese fue el autor. En ninguno de los 4 evangelios dice quién los narra. El nombre los lleva por testimonio de historiadores muy antiguos que dicen quién escribió cada carta, y es por eso que la Iglesia Católica, que fue la que recopiló este libro, digamos, estas cartas, y los hizo un compendio, ellos fueron quienes dijeron por testimonio quién escribía y le pusieron título a cada uno de los libros. No así, por ejemplo, Santiago, Pedro y Juan, que en estas cartas dice que ellos la escribieron. O Pablo, cuando se dirige, por ejemplo, a los romanos. De esta manera nosotros podemos determinar que es necesario también la historia, hermanos. Si no fuera por la historia de aquellos que fueron testigos de lo que pasó, no sabríamos quién escribió los libros, ni se le hubiera puesto el título a cada uno de los